Julian estaba sentado en el rincón poco iluminado de su café favorito, un santuario perfecto donde el mundo parecía desvanecerse. El suave murmullo de las conversaciones tranquilas y el tintineo de las tazas de café llenaban el aire, pero su concentración permaneció intacta. Sus dedos enredados alrededor de una taza humeante, su expresión ilegible, sus ojos agudos mientras escaneaba el correo electrónico en su teléfono, las palabras todavía estaban frescas en su mente. Sus servicios ya no son necesarios. Había construido la empresa desde cero, había volcado su alma en ella y ahora lo había descartado como una herramienta rota. Tomó un sorbo lento y deliberado. Su rostro no revelaba ninguna emoción, pero la rabia hervía bajo la superficie. No era la primera vez que lo empujaban al límite y no sería la última. El juego siempre había girado en torno al poder, el control y la influencia, y Julian lo dominaba. Ahora su puesto había desaparecido. Su nombre había sido borrado de la sala de juntas, pero el deseo de control aún ardía dentro de él. El dolor de la traición no fue suficiente para cegarlo, solo agudizó su concentración. Su mente ya estaba trabajando, calculando, tramando. Un ligero cambio de postura señaló un cambio, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente a su favor. La idea de venganza se le había pasado por la cabeza, pero a Julian no le impulsaba una retribución insignificante, no. Quería algo mucho más sustancial, poder, y era solo cuestión de tiempo antes de que las ruedas del destino volvieran en su dirección. En el momento en que llegara su oportunidad, Julian estaría listo. No era alguien que se quedara de brazos cruzados. En los momentos de tranquilidad se hacían planes. La cuestión no era si podría recuperar lo que le habían quitado, sino cómo y cuándo. Las grietas no tardaron en aparecer. Sin Julian al mando, la empresa fracasó. Los clientes comenzaron a abandonar el barco y su confianza se hizo añicos cuando el hombre que había sido la columna vertebral de la operación desapareció repentinamente. Los empleados, alguna vez leales a la visión que Julian había cultivado, comenzaron a irse, buscando estabilidad en otra parte. La elegante y eficiente estructura que había elaborado meticulosamente se derrumbó como un castillo de naipes. El director ejecutivo que lo había reemplazado intentó ocupar su lugar, pero la energía se había ido y la chispa de la innovación se había extinguido. El otrora prometedor imperio del éxito se convirtió en un barco que se hunde. Julián, sin embargo, observaba desde la barrera, no con la satisfacción de alguien a quien se le había demostrado tener razón, sino con la fría indiferencia de un estratega que observa un partido en sus etapas finales. Sus dedos tamborilearon contra la mesa mientras pensaba en lo que había salido mal. No se trataba solo de la pérdida, se trataba de la lenta y dolorosa erosión de todo lo que había construido. La ira todavía estaba ahí, hirviendo bajo su exterior tranquilo, pero no era la ira de un hombre que busca venganza. No, Julian estaba concentrado. Había aprendido que el poder no se toma en ataques de ira, sino mediante movimientos calculados, de esos que pueden cambiar la fortuna de una persona en un solo momento. Entonces sonó el teléfono. El sonido fue agudo y atravesó el silencio de su apartamento. Miró la pantalla. El número no le resultaba familiar, pero la voz al otro lado de la línea le aceleró el pulso. Se avecina un cambio, dijo la voz. Te necesitan. La oportunidad está ahí si estás dispuesto a aprovecharla. La oferta fue clara, la oportunidad de volver a tomar el mando. Los labios de Julian se curvaron en una sonrisa, las piezas estaban encajando. El juego no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. La llamada telefónica llegó poco después de medianoche y su estridente timbre rompió el silencio de la habitación. Los dedos de Julian se detuvieron a medio movimiento, con un vaso de whisky medio vacío sobre la mesa de café frente a él. Dejó que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. Su voz era tranquila y las sombras de la habitación hacían eco de su estado mental. Julian, la voz de Rafael chisporroteó a través del auricular, urgente, entrecortada. Necesitamos hablar. Se trata
¿Se trata de la empresa? Las palabras flotaron en el aire por un momento antes de que Rafael continuara. Se está desmoronando. Hemos perdido la mitad de los clientes y los empleados están empezando a irse. No creo que vaya a durar mucho más si no hacemos un cambio drástico. La junta te quieren de vuelta. Los labios de Julian se torcieron en una leve sonrisa, aunque no había alegría en ella. ¿Volver? ¿Después de todo este tiempo? Sí, Julian. Como presidente ejecutivo de la División de Propiedad Intelectual, tendrás más poder que antes. Es la única manera de salvar lo que queda. La Junta lo sabe y está dispuesta a darte lo que necesitas para tomar el control. Las palabras flotaban pesadamente en la habitación. Presidente ejecutivo. El título sonaba más dulce de lo que había imaginado en los meses transcurridos desde su caída en desgracia, pero también apestaba a desesperación. Rafael, que alguna vez fue su confidente, ahora era un mensajero enviado para entregarle una decisión que podría cambiar todo para Julian. La pregunta permaneció en su mente. ¿Se trataba realmente de una oportunidad para reconstruir o de una trampa tendida por quienes lo habían descartado? Piénsalo, continuó Rafael, sintiendo la vacilación de Julian. El poder, el control, es tuyo, pero te necesitamos ahora. La mirada de Julian se posó en el líquido ámbar de su vaso y sus dedos se apretaron alrededor de la base. Había una parte de él que quería reír. Lo necesitaban, desesperadamente. Nunca había sido tan importante, tan buscado, pero se le retorcieron las entrañas. Lo habían quemado una vez y, aunque la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido estaba a su alcance, las cicatrices de la traición aún eran profundas. Exhaló, lenta y deliberadamente, antes de responder. Lo pensaré, pero necesito más que una simple oferta, Rafael. Necesito garantías. Colgó antes de que Rafael pudiera decir algo más, el peso de la decisión presionándolo. Las horas se prolongaron hasta la mañana, mientras Julian estaba sentado en su escritorio, la habitación ahora bañada por la fría luz del amanecer. Su mente estaba trabajando a plena capacidad, analizando las diversas posibilidades, cada escenario desarrollándose en su cabeza con la precisión de un gran maestro de ajedrez. La oferta, aunque tentadora, fue solo el comienzo. Regresar a la empresa no se trataba de salvar un barco que se hundía, sino de controlarlo. Control absoluto. Ya había tomado una decisión. La empresa no solo quedaría arreglada, sería rehecho a su imagen, no más nepotismo, no más acuerdos secretos. Era necesario recalibrar los cimientos mismos de la empresa. Julian sabía que la clave del éxito a largo plazo no era solo el poder. Se trataba de crear un sistema donde el poder pudiera mantenerse y ser temido. Un sistema basado en el mérito, donde los mejores y más brillantes ganaron su lugar de aquellos con conexiones o riqueza heredada. Desmantelaría la vieja guardia que lo había socavado, reconstruiría las filas con lealtad, competencia y un único objetivo inquebrantable: el éxito. Pero el poder no se trataba solo del funcionamiento interno de la empresa. Julian sabía que él también tenía que tomar el control de la narrativa. Su regreso no puede verse simplemente como el último acto desesperado de una empresa fallida. Tenía que presentarse como el regreso de un visionario, un regreso al liderazgo que llevaría a la empresa a su siguiente fase de dominio. Nadie podía tener dudas de que Julián era quien podía llevarlos a la grandeza. Sin embargo, mientras estaba sentado allí, con su mente vagando entre lo estratégico y lo personal, la cuestión de la venganza persistía. Estaba haciendo esto porque quería demostrarle algo a las personas que lo habían traicionado, para mostrarles que era irreemplazable, o se trataba realmente de crear algo duradero, algo que llevara su nombre en los años venideros, más allá del mezquino drama del mundo empresarial. Julian dejó ese pensamiento a un lado por el momento. La empresa tenía que ser lo primero, y una vez restaurada, una vez que él hubiera asegurado su posición en la cima, decidiría lo que vendría después. Era un camino peligroso, pero Julian siempre había prosperado en la incertidumbre.
regresaría, reconstruiría y luego reinaría supremo. En cuanto a la venganza, eso podría esperar. El mundo vería quién realmente tenía el poder, quién siempre lo había tenido, incluso cuando pensaban que habían ganado. La sala de juntas tenía un aire de tensa expectación. Cada silla alrededor de la mesa de caoba pulida estaba ocupada por figuras que alguna vez habían sido colegas de Julian, ahora caras distantes y cautelosas. Las paredes estaban revestidas de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad, pero a pesar de toda su grandeza, la habitación parecía fría y vacía. Era un espacio que había visto cambios de poder antes, pero ninguno tan cargado como este. Julian entró por las puertas dobles. El pesado silencio de la habitación cayó sobre él mientras la finalidad de su regreso se asentaba. No necesitaba hablar de inmediato. Su mera presencia en la cabecera de la mesa fue suficiente para afirmar su dominio. Cuando tomó asiento, la atmósfera cambió, sutil pero innegable. Clarisa y Bianca intercambiaron miradas rápidas e incómodas. Ellas estaban en el centro de esta agitación, las mujeres que habían ayudado a orquestar su derrocamiento, ahora sentadas en una habitación donde eran meros espectadores en un juego que creían controlar. Rafael se aclaró la garganta y se paró al final de la mesa. Como todos hemos comentado, la situación se ha vuelto crítica. Comenzó con voz formal, aunque se adhirió a ella un atisbo de desgana. La Junta ha decidido reinstalar a Julian como presidente ejecutivo de la División de Propiedad Intelectual, con efecto inmediato. La tensión era palpable. La mano de Clarisa tembló ligeramente sobre la mesa y los ojos de Bianca se entrecerraron y la mandíbula se apretó. Ambas mujeres conocían muy bien la historia de Julian con la empresa y el peso de su regreso, que nadie esperaba, fue aplastante, pero no dijeron nada. La votación de la Junta fue rápida y unánime. La decisión estaba tomada. Todo terminó incluso antes de comenzar. Julian se recostó en su silla, con los dedos entrelazados y una expresión ilegible. No había dicho una palabra, pero cada centímetro de su postura irradiaba autoridad. No solo estaba tomando asiento en la mesa, sino que estaba reclamando el lugar que le correspondía al frente de la empresa. La moción fue aprobada, la votación fue definitiva, pero Julian sabía que esto era solo el comienzo. Esta fue la base de lo que vendría después. Retribución, sí, pero también algo mucho más poderoso. Control, gracias, dijo con voz firme, aunque no había calidez en ella. Pongámonos a trabajar. Las consecuencias de la reunión no se hicieron esperar. Mientras los miembros de la Junta salían arrastrando los pies de la sala, algunos evitando el contacto visual, otros intercambiando palabras apresuradas, Bianca se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Sin decir una palabra, salió furiosa, sus tacones golpeando fuertemente el suelo mientras salía del edificio. El aire pareció crepitar por su frustración, pero Julian ni siquiera miró en su dirección. No estaba interesado en su drama. Ella era una víctima de una guerra que él ya estaba ganando. Clarisa, en cambio, permaneció sentada con los hombros caídos. El fuego en sus ojos se había atenuado hasta convertirse en un destello de derrota, mientras la realidad de su situación se asimilaba. Ahora respondería ante Julian. No más manipulación, no más control. Julián no necesitó decir mucho, simplemente se puso de pie, sus ojos escaneando la habitación antes de dirigirse a los miembros restantes de la Junta. Reestructuraremos la división de propiedad intelectual, comenzó en voz baja, pero autoritaria. No descongelaré la división hasta que las condiciones sean más favorables, se han aprovechado de demasiadas personas y eso termina ahora. La mirada de Clarisa se alzó y se encontró con la de Julian por un momento fugaz, antes de apartar la mirada rápidamente, sabiendo que no había nada más que discutir. Él tenía las riendas ahora y su posición era, en el mejor de los casos, inestable. Con rápida eficiencia, Julian pasó a la siguiente fase de su plan. Comenzó a acercarse a clientes y proveedores, hablando con cada uno personalmente, reafirmando el compromiso de la empresa con el trato justo y el respeto mutuo.
Su enfoque no se trataba solo de conseguir acuerdos, se trataba de remodelar la narrativa, restablecer la confianza y dejar claro que las cosas habían cambiado. El mensaje era simple pero poderoso. Julian había regresado y esta vez las cosas se harían a su manera. Nadie se quedaría a oscuras, nadie sería dado por sentado y nadie volvería a subestimarlo jamás. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, el peso de sus decisiones lo oprimía, pero no había duda, ahora tenía el control. Las piezas estaban encajando. Los días transcurrieron en una confusión de reuniones, decisiones y movimientos estratégicos. La empresa volvía a respirar, su pulso ahora era más estable y su futuro parecía menos incierto. Julian estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando el horizonte. La ciudad se extendía ante él, un mar de posibilidades y desafíos. Había reclamado su posición, pero mientras contemplaba el imperio que una vez había construido, un dolor silencioso se instaló en su pecho. No se trataba solo de la empresa por la que había luchado, sino de las cicatrices que quedaban de la batalla, la traición, la soledad, la sensación de ser descartado por aquellos en quienes más confiaba. A pesar de su victoria, podía sentir que el aislamiento se apoderaba de él. Las amistades que antes parecían genuinas ahora parecían ecos distantes y vacíos de un pasado en el que ya no encajaba. Había luchado muy duro para llegar hasta aquí, pero en el proceso había dejado atrás partes de sí mismo que no podía recuperar fácilmente. Pero a medida que se reanudó el crecimiento de la empresa, Julian empezó a mirar más allá de lo inmediato. Su mente pasó de la supervivencia a algo más duradero. Ya no se trataba solo de salvar la empresa, sino de construir un legado. La visión de Julian ya no se limitaba a las paredes de la sala de juntas, ni al tic-tac de los resultados trimestrales. Quería dar forma al futuro, construir algo que perdurara mucho tiempo después de su muerte. El camino por delante estaba más claro ahora, una visión desplegándose en su mente con un sentido de propósito. Podría reconstruir desde cero, pero esta vez sería diferente. Esta vez, la empresa no estaría dirigida por luchas de poder o nepotismo. Estaría liderado por el mérito, por quienes se ganaron su lugar. Y Julian estaría al mando, no solo como líder, sino como arquitecto de un futuro que llevaría su nombre a la historia de la empresa. La primera gran victoria llegó más rápido de lo esperado. Julian y su nuevo equipo, Marco, un hábil estratega que había demostrado ser invaluable, y Harper, una estrella en ascenso con una asombrosa habilidad para conectarse con los clientes, comenzaron a tomar medidas audaces para estabilizar y expandir la empresa. Su triunfo más significativo fue conseguir un contrato clave con una empresa tecnológica internacional que anteriormente no había mostrado interés. Fue el momento que solidificó el liderazgo de Julian ante los ojos, tanto del mercado como de sus empleados. El contrato no fue solo una victoria, fue una declaración. La empresa, bajo la dirección de Julian, había regresado. Con este éxito en la mano, Julián centró su atención en el panorama interno, comenzó a reformar la jerarquía de la empresa, desarraigando las viejas prácticas de favoritismo y nepotismo que la habían plagado durante tanto tiempo. Julián estaba decidido a crear un sistema basado en el mérito que recompensara el trabajo duro y los resultados, no los vínculos familiares ni las conexiones pasadas. Trajo nuevos talentos externos a la empresa, personas ansiosas por demostrar su valía, hambrientas de éxito y dispuestas a superar los límites de lo que la empresa podía lograr. Poco a poco, la cultura empezó a cambiar. Los empleados empezaron a ver que el liderazgo de Julian no se trataba de preservar el status quo, se trataba de avanzar hacia nuevos territorios. Pero no todos estaban entusiasmados con estos cambios. Clarissa y Bianca, que alguna vez habían sido tan poderosas, ahora se encontraban a la defensiva. Sus alianzas anteriores comenzaron a desmoronarse a medida que crecía la influencia de Julian. Los roles que alguna vez habían desempeñado con tanta confianza se sentían cada vez más tenues,
Intentaron aprovechar la influencia que les quedaba, pero sus intentos fueron débiles y poco entusiastas. A medida que el nuevo equipo de Julian florecía, sus posiciones se debilitaban y con cada éxito que acumulaba Julian, les quedaban menos opciones y menos control. Las tornas habían cambiado por completo. Las mismas mujeres que habían conspirado para destituir a Julian ahora veían cómo su propio poder se les escapaba de las manos. Sus intentos anteriores de dejarlo de lado habían fracasado y Julian ya no era el hombre al que podían debilitar. Él era el hombre que habían subestimado, el hombre que había regresado no solo para tomar lo que era suyo, sino para remodelarlo todo. A su sombra solo podían observar cómo tomaba forma el nuevo imperio, uno en el que ya no ocupaban un lugar. Clarissa estaba sentada en su elegante oficina de la esquina. El horizonte de la ciudad afuera no ofrecía consuelo mientras miraba el informe sobre su escritorio. Su posición se había vuelto insostenible. Cada intento de recuperar el control, cada maniobra que hacía, parecía escurrirse más entre sus dedos. Su poder se había ido reduciendo poco a poco y Julian ahora estaba firmemente a cargo. El último vestigio de su determinación se aferraba a ella como un barco que se hunde, pero no estaba dispuesta a darse por vencida, no sin una última lucha. Convocó una reunión privada con la Junta, tratando de reunir a los pocos miembros que aún le eran leales. «Tenemos que actuar ahora», dijo con voz aguda, desesperada. «No podemos permitir que Julian nos bloquee por completo. Si le permitimos redactar estos nuevos estatutos, lo perderemos todo. Ya se ha asegurado el futuro. ¿Qué nos queda a nosotros?». Pero la habitación estaba en silencio. Uno por uno, sus antiguos aliados se removieron incómodos en sus asientos, sin querer arriesgarse a desafiar a Julian. Incluso Rafael, que una vez había sido su aliado, ahora estaba sentado al otro lado de la mesa, con una postura rígida y un silencio ensordecedor. Cuando la reunión de la junta directiva terminó, Clarissa supo que todo había terminado. El dominio de Julian se había solidificado. Ella había peleado la batalla, pero era una batalla que él ya había ganado. Julián, por su parte, no perdió el tiempo, finalizó los nuevos estatutos de la empresa, aseguró su liderazgo y se aseguró de que nadie, ni siquiera la junta directiva, pudiera socavar su autoridad nuevamente. La nueva estructura fue diseñada para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo, con una jerarquía basada en el mérito que permitiría a la empresa prosperar sin la influencia corrosiva del nepotismo. Además de eso, Julian firmó una cláusula de legado, una que garantizaría que el futuro de la empresa estuviera salvaguardado para las generaciones venideras. Rafael, que alguna vez dudó, pero ahora estaba totalmente de acuerdo, ofreció su aprobación. «Este es el movimiento correcto, Julian», dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. «La empresa se encuentra ahora en una base mucho más sólida. Con su liderazgo, tenemos todo lo que necesitamos para tener éxito». Julian asintió. Su mente ya giraba hacia el futuro. Aún quedaba trabajo por hacer, pero se habían sentado las bases. La empresa ya no estaba al borde del colapso. Estaba prosperando y preparada para el éxito a largo plazo. Bajo la dirección de Julian, la empresa siguió creciendo a un ritmo sin precedentes. Su liderazgo trajo no solo estabilidad, sino también una nueva dirección, una que prometía sostenibilidad e innovación. Se firmaron nuevos contratos y la reputación de equidad y competencia de la empresa se extendió como la pólvora. La compañía ya no era un barco a la deriva y ahora tenía un rumbo claro e inquebrantable. Mientras tanto, Clarissa aceptó tranquilamente su papel disminuido. El fuego, que una vez ardió tan intensamente en sus ojos, se había atenuado, y aunque todavía ocupaba un asiento en la mesa, estaba claro que ya no tenía ningún poder real. Ya no desafió a Julian, sabiendo que sería un esfuerzo inútil. La batalla se había librado y perdido, y su lugar en la compañía había sido sellado. Uno de menor relevancia, relegado a las sombras del nuevo orden de Julian. En cuanto a Julián, estaba al mando, contemplando el imperio que había reconstruido, sabiendo que su victoria ya no se trataba de venganza, sino de creación.
Había reconstruido no solo una empresa, sino un legado. Esta ya no era una guerra por el poder o por venganza. Se trataba de algo mucho más grande, una base que perduraría, una que ninguna fuerza podría derribar. Y mientras contemplaba el horizonte, el futuro desplegándose ante él, Julian supo que la verdadera batalla nunca había sido una venganza, había sido construir algo que duraría mucho después de su muerte. Una empresa intocable, inquebrantable e inquebrantable. Su legado, grabado en piedra, nunca más sería destrozado.